Dios le bendiga, bienvenidos a La Voz de Berea, hermanos, un programa expositorio de la palabra de Dios. ¿Qué es expositorio, hermanos? Un programa expositorio, hermanos, es un programa, hermanos, donde nos agarramos a enseñar la palabra de Dios como si fuera una escuela bíblica, hermanos. No estamos aquí buscando, bueno, mejor que una escuela bíblica, para decirle la verdad, porque un programa expositorio, hermano, es donde exponemos la palabra de Dios. No estamos hablando de un cierto tema, ciertos tópicos, simplemente estamos exponiendo la palabra de Dios tal y como está escrita, hermanos, guardando una regla que para mí es la regla más importante de cualquier estudio bíblico o predicación. ¿Y qué es esa regla? Dejar todo en el contexto bíblico. ¿Sabía usted que es un grave error y pecado delante de Dios sacar la escritura de contexto? Eso es queriendo subir a alguien al nivel de Dios, hablar por Dios, decir que Dios no sabe lo que está hablando. Cuando alguien se arranca ahí queriendo interpretar la Biblia a su manera. No, hermanos, por eso la escritura nos dice aquí claramente lo que estamos estudiando aquí en Tito. Estamos en Tito 1 y vamos a entrar al 2, por eso le puse en la descripción Tito 1 y 2. Soy el pastor Jesse Pando, hermano, del Templo Berea, hermanos. Si usted vive en el área de Odessa, Midland, anda buscando una iglesia de sana doctrina, hermanos, aquí no tenemos banderas, discotecas, nada de eso, ¿ok? Nada de eso aquí. Mi tiempo es muy limitado en la tierra, mi tiempo es limitado en la iglesia, hermano. Es muy limitado el tiempo que yo los tengo a ustedes en la iglesia cuando vienen, los que vienen cuando vienen, porque tenemos miembros que se lucen, hermano, agarran 2, 3 meses de vacaciones. Amén, y ya no vienen. De repente acá los mira uno. Ah, tremendo, y ya está. A veces hasta me dan ganas de darle carta de visitante cuando duran tanto para venir a la iglesia, hermanos. A ver, hermano, apúnteme el nombre de este hermano nuevo que llegó allí. A ver, hermanos, una pequeña exhortación ahí, hermanos, gratis, ¿ok? Por eso no vamos a levantar ofrenda, ¿ok? Pero, hermanos, la exposición de la palabra de Dios es importante. ¿Sabe por qué? Porque de ahí depende la vida eterna nuestra, hermanos. Amén. No hay nada más importante en esta vida, hermanos, que estudiar la palabra de Dios. Ninguna fiesta, ningún programa de la tele, ningún deporte. Ya vino otra vez el fútbol, otra vez. Ya va a estar la gente otra vez ahí de día y de noche en el fútbol. Y esos son los que no aprenden la palabra porque gastan mucho tiempo y luego pasa el fútbol y luego llega el béisbol, el básquetbol y luego el béisbol. El caso es que no se la acaban y luego ahora ya van hasta, ya miran lo del colegio también, no olvídese. Día y noche viendo televisión, hermano, viendo deportes. No es pecado ver deportes, pero por favor, ¿en qué tiempo usted aprende de Dios, pues? Nomás la media hora que le predican en la iglesia cada domingo, si es que va. Lo más importante, querido hermano, hermana, que podemos aprender en esta vida es la palabra de Dios. La cosa que para mí es lo más importante, hermanos, como usted lo puede ver en mi ministerio, es el estudio de la palabra de Dios. Y ahora que Dios me llamó hace como 5 años, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, hermano, nos conduce a la vida eterna. Al cielo no se llega por coincidencia, hermano. Al cielo no se llega por casualidad. Al cielo se llega cuando se aprende la palabra de Dios y se vive, se aplica a nuestras vidas. Por eso el Señor le dijo a los judíos en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Dios toma en serio eso, hermano. Dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si no hay conocimiento es porque no hay quien enseñe, hermanos. Y cuando hay quien enseña, muchos enseñan filosofía positiva, los decretos de andar usted repitiendo cosas, repitiendo promesas. No, hermanos. La palabra nos dice en Hechos 20, el apóstol Pablo, que tenemos que predicar la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué es todo el consejo, hermano? De Génesis hasta Apocalipsis. Todo el consejo de Dios. Para aprender la santa y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Al cielo, querido hermano, no se entra por casualidad. Cristo, hermanos, siendo Dios encarnado, cuando Él desciende y se encarna, hermanos, en el cuerpo de María por obra del Espíritu Santo, desde que Él nació, siempre dedicó su vida al eterno Logos, a la palabra eterna de Dios, a lo que esta palabra, hermanos,
Dice. Y si Jesucristo, siendo nuestro ejemplo, nuestro Salvador, nos dio este ejemplo de guardar su palabra, de llevarla en el corazón, en la mente, que le escribamos, le dijo a Moisés, en las paredes, en los dinteles de tu casa, en las paredes, en tus manos, en donde quiera traerás esta palabra. Eso me indica a mí que la palabra de Dios es lo más importante que existe. Cuando Dios le da la ley a Moisés y luego deja a José encargado, le dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Mira y procura que hagas conforme a todo lo que en esta ley está escrito. Y no te apartarás ni a la izquierda ni a la derecha. Porque entonces harás tus caminos prósperos y todo te irá bien. Esas son las condiciones. Y en Apocalipsis leemos donde dice, cualquiera que le quite a la profecía de este libro, su nombre será quitado del libro de la vida. Tan serio así es, hermano, que señalan palabras de una manera torcida. Este no es un libro de motivación, es el eterno logos de Dios, la eterna palabra de Dios. De aquí mana la vida, hermanos. Cristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Así lo dijo Cristo. Son espíritu y son vida. Porque esta palabra de Dios, hermano, no solo se entiende académicamente. Se tiene que aprender en nuestro alma, en nuestro espíritu. ¿Qué es el corazón del hombre? Muchos piensan que el corazón, es la pompita esta. No, hermano. Esa pompita es un músculo nomás que bombea la sangre. El alma y el espíritu del hombre están en su cerebro. Por eso cuando un hombre muere, aunque el corazón esté latiendo, si el cerebro está muerto, dicen ya está muerto. Pero el corazón está palpitando, pero sí, pero el cerebro está muerto, inactivo. Y la persona está muerta. Y la palabra de Dios, cuando se predica en contexto, como se tiene que enseñar, produce vida a nuestro hombre espiritual, a lo espiritual nuestro, pero también bendice el alma, sacia el alma. Y cuando el alma se sacia, cuando el espíritu se recibe vida, hermanos, por resultado el cuerpo recibe vida. Ahora, obviamente que este cuerpo todavía es mortal y se va acabando, hermanos, pero con la expectativa de un día tener el cuerpo glorioso que Cristo nos ofrece. Por eso es importante, hermanos, el estudio expositorio de la palabra de Dios. No nomás agarrar promesas para mí, que me gusta este versículo y me gusta aquel, porque a todo mundo le gusta Filipenses 4:13, ¿verdad? El otro día puse un posteo en Facebook y no muchos likes. Dije, para que usted pueda vivir Filipenses 4:13, tiene que aprender usted a vivir Filipenses 11:12. Hello. Filipenses 11:12. Y yo sé que automáticamente esto lleva a la gente a preguntarse, pero ¿qué dice Filipenses 11:12? Que el pastor insiste tanto en ello. Amén. Pues vamos a ver qué dice. Amén. Es bien fácil, vamos a la escritura a ver qué dice. Amén. Porque todo el mundo trae esto en llaveros, esta escritura la trae en llaveros, la trae en camisetas, en los carros, en las trocas, en los cintos, hermano, en las bolsas de las mujeres. Todo el mundo se pone Filipenses 4:13, porque todo lo puede un Cristo que me fortalece. Amén. Dice Filipenses 4:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Es Filipenses 4, perdón, hermano, es Filipenses 4, yo ando en el 3. ¿Qué dice Filipenses 4:13, hermanos? Todo el mundo conoce que dice Filipenses 4:13. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le puse el posteo ahí, la gente no captó muy bien lo que estaba diciendo yo creo, pero noten lo que dice ahí, el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para entender por qué Pablo decía esto, por qué Pablo hablaba de esta manera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay que entender el 11 y el 12 también. Eso se llama leer en contexto las cosas. ¿Ok? Usted puede sacar esa escritura de ahí, es una promesa muy bendecida, una promesa así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermano. Hasta hay cantos y coritos de todo eso. Y es palabra de Dios y digna de ser recibida y digna de ser repetida, hablada. Pero es de más provecho, hermano, ser aprendida y ser practicada la palabra. Porque si aquí dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una tremenda promesa. Pero ¿por qué vino la promesa? Mire lo que dice el 11. No lo digo porque tenga escasez.
pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, y se refiere a la pobreza ahí. Sé vivir pobre. ¿Por qué se refiere a la pobreza? Vamos a leerlo en contexto. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Así es de que está hablando de no tener abundancia a veces. Pablo está diciendo, sé vivir sin cosas, sin tener cosas. He aprendido a estar en pobreza y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. También tuvo hambre, pero también tuvo momentos llenos que se llenaba mucho el vientre de Pablo y comía muy bien. Pero hubo momentos que tenía hambre. Pero que era un hijo del rey, era un hijo de Dios, él nunca debe sufrir hambre, pero él debe vivir como un rey, él debe estar en un hotel de 5 estrellas, él debe tener lo mejor en la vida. Claro, pero no es el punto es este. He aprendido a estar saciado por tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tenía necesidades físicas también Pablo, hermano. Y entonces dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve que fácil es leer Filipenses 4:3 y aceptar la promesa, pero ve que difícil es someterse a lo que se tiene que vivir. Eso es enseñanza expositoria, hermano. No nomás agarrar las promesas y echarlas al aire, sino ir enseñando la palabra expositoriamente para aprender. Y es lo que se trata hoy en día que estamos en Tito. Ya hicimos 1 Timoteo, 2 Timoteo y ahora estamos en Tito, que son las cartas pastorales que escribió Pablo, los últimos consejos que él diera a sus discípulos, a Timoteo y a la iglesia antes de su partida. O sea, yo ya me voy con el Señor, voy a irme con el Señor, en cuanto yo salga de este cuerpo voy a estar presente con Él. Pero para ustedes les digo estos consejos y los dejó para nosotros, porque Él sabía que vendrían falsos maestros, falsos movimientos, que dentro de la misma iglesia se iban a levantar falsos maestros y profetas para destruir a la iglesia. Él lo dijo en 1 Timoteo, 2 Timoteo. Y es un tema que constantemente hablaba Pablo del tener cuidado de los falsos maestros, los falsos profetas, porque iban a destruir a la grey, a la congregación. La iban a engañar, llevarlos por caminos de error. Y por eso es que estamos estudiando aquí en Tito hoy, capítulo 1, versículo 9. Ahí nos quedamos la semana pasada. Dice el 8, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo y moderado. Que tener dominio propio. Y ahí está, aquí está otra de las calificaciones, hermano, o cualidades, más bien requisitos. Vamos a llamarle requisitos por esta ocasión. Aquí está uno de los requisitos de uno que se va a llamar pastor. Dios, si alguien va a llamar a alguien a pastorado, hermano, tiene que tener este requisito. Es necesario que tenga este requisito, que dice el 9. Retenedor fiel de la palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los contradictores. Ajá. Ya ve que no nomás se la pasaba Pablo y Cristo y ellos hablando de puras promesas y bendiciones. Se la pasaban enseñando a la iglesia lo que era necesario para poder vivir, hermano, una vida victoriosa en Cristo, que no hay victoria fuera de Cristo, hermano. Yo tengo una predicación que pongo ahí en La Voz de Berea, hermanos, que se llama Viviendo la Vida Victoriosa. Bíblicamente, no como enseñan los filósofos de la filosofía positiva hoy en día, que son meramente puras palabras académicas que se inventan ellos. No, vivir una vida verdaderamente victoriosa, porque Pablo está hablando aquí victoria. Pablo habla de victoria, hermanos. He peleado la buena batalla de la fe, pero ¿dónde está Pablo? ¿En un hotel de 5 estrellas? ¿Está Pablo, hermano, en una congregación de miles de miembros con dinero en abundancia? ¿Está Pablo metiendo motos en el escenario, limusinas en el escenario? ¿Y llegaba Pablo, hermano, en un jeep del año en el altar? Como lo hacen estos charlatanes hoy en día que se llaman pastores. Dice, el que va a ser obispo o pastor. Pastor, obispo, hermano, es lo mismo. Ok, no confundan las dos palabras. Pastor, obispo, es lo mismo. Retenedor de la fiel palabra que es conforme a doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los contradictores. Esto se llama, hermano, contender por la fe. Que hay muchos por ahí, algunos por ahí que digo que el cristiano no debe contender. ¿Quién le dijo a usted? ¿No lee usted la Biblia o qué? ¿Usted no se da el tiempo para leer la Biblia o qué?
Si la Biblia habla constantemente de contender por la fe, ¿qué hacía Pablo, hermano? ¿Qué hacía Cristo? ¿Qué hacía el apóstol Juan? ¿Qué hacía Pedro? Se la pasaban contendiendo por la fe contra los gnósticos, los filósofos de aquellos tiempos, con los judaizantes, aquellos que querían volver a los cristianos a las ceremonias de la ley, y todavía los hay, hermano. Todavía el día de hoy. Hay muchos que andan por ahí queriendo persuadir a la gente que tienen que guardar las ceremonias de la ley, porque ellos no entienden el supremo precio que pagó Cristo en la cruz de Calvario, que una sola vez murió por nosotros, una sola vez derramó su sangre para librarnos del pecado y darnos la vida eterna. Es nuestra fe puesta en Jesucristo como nuestro Salvador, hermano, y obediencia a su palabra, que nos da la vida victoriosa y la vida de vivir una vida bendecida. Por eso el pastor tiene que ser retenedor. Y aquí, hermanos, dicen retenedor, pero quiero llevarlo ahí a Reina Valera. Prefiero King James, pero como el programa es en español, pues tengo que leer la King James, la Reina Valera, porque es la mayoría de la Biblia que usan la mayoría de los hispanos cristianos, usan la Reina Valera. Es una buena traducción, hermano, pero hay palabras que nomás no la tradujeron bien. No cuestiono su motivo, nomás digo que no las tradujeron bien, ¿ok? Pero vamos a ver qué dice aquí. En Reina Valera, en 1 de Tito 2:9. No, 1:9, perdón. Dice 1:9 aquí. Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ok? La vida de la fe, hermanos, vivir para Cristo es un continuo contender por la fe, un continuo, hermanos, argumentar contra aquello que se levanta contra Dios. Hoy día dicen, hay un tercer género. Hoy día dicen, no hay nada mal con que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Hoy día dicen, yo nací homosexual, yo nací lesbiana. Cuidado con eso. Dios que creó el universo, hermanos. El Dios que creó todo lo que existe. El Dios que formó a Adán del polvo, le sacó una mujer de su costilla. Los hizo, dice la palabra, varón y varona. Hombre y mujer. No hay tal cosa que un tercer género. ¿Cómo sabemos? La palabra lo establece. Y toda doctrina, hermanos, toda práctica que no se alinea con la palabra de Dios, es pecado delante de Dios y lo va a desviar a usted de la verdad. Por eso yo no estoy de acuerdo con estos mensajes modernos, filosóficos, que solo hablan del pensamiento positivo. Que usted puede crear cosas con lo que usted habla. Obviamente que sacando la escritura de contexto. Cuando Pablo dice que Abraham, en Romanos 4, hermano, Pablo dice que Abraham puso su fe en aquel, escúchame bien, en Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen ya. Punto para arriba para que entienda usted que el que está hablando aquí, Pablo, está hablando en referencia a Dios. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen, usted y yo no. O usted y yo tenemos que tener nuestra fe como Abraham en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, hermano. No se aferre, no se capriche usted a cosas, hermano. Hoy día se predica un evangelio que Dios te tiene que sanar, que Dios tiene que hacer el milagro, que Dios te tiene que hacer. No, hermanos, Dios no tiene que hacer nada, hermanos. Si a Dios le place sanarlo usted, Dios lo va a sanar. Y si a Dios le place no sanarlo, Dios no lo va a sanar. Yo conozco cristianos que han muerto de enfermedades. Benjamín Paredes, un gran hombre de Dios, murió por cáncer en el páncreas, hermano. Hubo miles y miles de personas orando por él, pero Dios le plació llevarse a Benjamín Paredes cuando se lo llevó, hermanos. Pepito Berríos, hermano, el papá de Danny Berríos, un gran predicador, puertorriqueño, tremendo predicador. Es el único predicador, hermano, que cuando yo era niño, de 8 años, no me aburría ese predicador. Al contrario, me tenía todo ahí asustado. Pero no me aburría porque era un gran hombre de Dios. Él murió de cirrosis del hígado porque cuando él era más joven tomaba mucho vino. Y predicó como por 18 años, hermano. Pero llegó el punto donde su pecado lo alcanzó. Y el pecado por haber tomado tanto, hermano, aunque él predicaba y un gran siervo de Dios, una gloria a Dios que caía cuando predicaba él, y Israel de León, todos estos hombres.
Yo los miré, hermanos, cuando mi papá compraba las predicaciones de Pepito de Ríos, y de Israel de León, hermano, eran en discos de LPs. Un mensajote así, mire, redondo. Pero hermanos, el pastor debe ser retenedor de la palabra, pero ¿cuál propósito? Retenedor de la palabra, pero para exponer la sana doctrina, hermano, ¿para enseñar qué? Aquí lo dice. Retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los contradictores. El propósito del pastor no nada más estar ahí lanzando promesas y que todo te va a ir bien, que el viento lo traes en la espalda, va bajadita de loma, que el camino va a estar enladrillado de color de rosa, que Él va a alinear a todos tus contactos en la vida para que te bendigan. Déjese de ese cuento mentiroso, hermano. Pablo está en una cárcel aquí, hermanos, exhortando a Tito que tenga mucho cuidado. Que tenga mucho cuidado que los pastores estén bien preparados en la Escritura. ¿Por qué tiene que estar preparado en la Escritura, hermano? Porque tiene que estar preparado para enseñar la palabra de Dios, porque está enseñando la palabra eterna de Dios. Y la palabra eterna de Dios no se puede tergiversar, cambiar a nuestra manera. Tiene que predicarse en contexto. Cualquier pastor, cualquier predicador, hermano, que predica la palabra de Dios fuera de contexto, está pecando delante de Dios y es un falso. Si lo hace en ignorancia, yo entiendo cuando empieza un pastor nuevo, cuando empieza un creyente nuevo, no va a entender la Escritura toda, pero estos viejones que ya tienen 30, 40 años predicando y luego tergiversando la Escritura nomás para manipular a la gente, hermano, que el Señor los reprenda. Como decía Pepito Berríos, que el Señor los reprenda 180,000 veces. Así decía Pepito Berríos cada rato que estaba predicando, que el Señor reprenda al diablo 180,000 veces. Amén. Pero el pastor, hermano, tiene que estar preparado en la Escritura, en la palabra, ¿para qué? Para defender la sana doctrina, hermanos. No para estar de acuerdo con todo lo que le meten en la iglesia. Y es lo que no hacen los pastores hoy en día, para empezar. Muchos pastores que yo conozco en esta área de Premium Base, hermano, ni preparados están en la Escritura, no conocen la Escritura. No conocen la palabra de Dios, hermano. Y uno de los requisitos es que tiene que estar preparado en la Escritura para enseñar y para oponerse contra aquellos que están contra el Evangelio y la sana doctrina. Le van a llamar tóxico, le van a llamar negativo, que eres un negativo, que por eso tu iglesia no crece. Usted no se preocupe porque la iglesia crezca o no crezca. El llamado es predicar el Evangelio. Yo soy una atalaya de Dios, un predicador de la palabra de Dios, hermano, y a nuestra iglesia ha venido mucha gente. Y así como vienen, se van. Porque ellos quieren entretenimiento, hermanos. ¿Por qué le digo? Yo los he escuchado, yo he visto a las iglesias que se han ido, hermano. Ellos quieren banderas, quieren discotecas, ellos quieren un show tremendo. Ellos quieren que cante por 3, 4 horas ahí, cante y cante por 3 horas. Pero de la palabra no quieren. ¿Sabe por qué? Porque yo he ido a iglesias grandes, hermano. Y yo he visto que a la hora de la predicación, hermano, están dormidos, están durmiéndose, hermanos. Porque si no les tienen el sonsonete ahí, el ruido, se duermen. Qué tristeza, hermano. Cuando usted debe estar más despierto y más alerta y más desesperado por escuchar la palabra, es cuando está la palabra, hermano, que es lo más importante. ¿Usted no mira que los apóstoles se la pasaban dando conciertos, hermano, conferencias? Shows de luces. Ya mira a Pablo decirle a Timoteo y a los apóstoles, oigan, vayan para Roma, no, hombre, tráiganse unas torchas rojas, unas torchas verdes, unas torchas amarillas, porque aquí ya no se siente nada, brother. Vaya, tráiganse allá los mejores músicos allá de Roma, los mejores cantantes, porque aquí la cosa se acabó. Aquí la cosa se apagó, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Una cosa que la iglesia tiene que enseñar, aprender, que lo más importante en su servicio no es el cantar 2, 3 horas. Porque ese cantar 2, 3 horas, hermano, tiene a la gente en ignorancia. Porque no hay enseñanza de la palabra de Dios. Ni en los pastores, ni en las Grey, ni en las congregaciones que tienen. Hoy creen en la maldición generacional, mañana creen en los principados, los 15 principados que usted tiene que aprender sus nombres para echarlos al infierno. Y si usted no aprende el nombre del principado, usted nunca lo va a echar, jamás lo echará al infierno. Y tantas tonterías, amigos, doctrinas que no son bíblicas. La maldición generacional no es doctrina bíblica, hermano, es doctrina sacada de contexto. Lea la Escritura, lea Ezequiel 18, lea la palabra de Dios, una doctrina que Cristo nunca la mencionó Pablo. Cristo nunca habló de la maldición generacional. ¿Por qué? Si fuera tan importante libertar gente con una maldición generacional, como por hacerlos vomitar pecados, andar ahí quemando papeles en una pared, en una cruz,
que es que dándole golpes a los demonios. Hermanos, que usted tiene que recordar qué pecado cometió su abuelo y su tatarabuelo para ser libre. Mi pregunta es, ¿qué si usted no estaba ahí cuando pecó su abuelo? ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Qué si su abuelo cometió adulterio y usted nunca se dio cuenta? ¿Cuándo quiebra esa maldición? Nunca, porque nunca se va a dar cuenta del pecado. ¿Qué doctrinas de demonios, hermano? Y esto viene y entra a la iglesia porque hay pastores que no están preparados en la escritura. Ahí están enseñando, se empieza una guerra que son los caballos, los 4 caballos de Apocalipsis. Confundiendo a Armagedón con la guerra de Gog y Magog. Porque no hay enseñanza, hermano. ¿Por qué? Porque hay mucho entretenimiento, mucho show de positivismo, mucha filosofía positiva, quiero sentirme bonito. Ay, quiero ir a la iglesia a llorar, ay, ya lloré. Quiero ir a la iglesia para que me despeine el pastor, que me unja con aceite el pastor y me despeine. Ahí está el pastor con la mano llena de aceite y luego las hermanitas ahí las está ahí. Ahí todas ungidas, ahí todas. Ay, ya sintieron. Ya agarraron su cura. Ya les dieron su remedio. Ah, ahora sí, pastor, me voy para la casa muy a gusto porque ya me despeinó, ya me llenó todo el vestido de aceite. Me siento muy bendecida, pastor. Iglesia, tenemos que madurar, iglesia. Tenemos que superar eso. Tenemos que superar eso, hermano. Tenemos que volvernos a la enseñanza de la palabra de Dios. Y a tener música, sí, claro. Aquí en Templo Berea cantamos, hermano. Tenemos cantos. Adoramos a Dios. Amén, cantamos. Pero lo más importante que usted va a mirar en esta radio, lo más importante que usted va a escuchar de mí, hermano, es la enseñanza de la palabra de Dios y la predicación. Cualquier otra cosa es secundaria. La iglesia no se la pasaba haciendo conciertos. La iglesia se la pasaba estudiando la palabra de Dios, orando y ayunando. Amén. Sigamos. Vuelve Pablo con la misma, así es de que agarres, hermano, porque vuelve Pablo a la misma otra vez. El 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores de las almas, mayormente de los que son la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio, profeta de Dios, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientes perezosas. El testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es mucho, hermano, para cubrir ahí porque es mucho lo que está hablando. Está Pablo en la cárcel. Está Pablo en la cárcel y le está escribiendo a Tito qué deben hacer ellos ya cuando él se vaya. Y le está diciendo aquí lo que estamos leyendo. Que estos judaizantes, aferrados a que la iglesia del Señor se volviera a las ceremonias de la ley, aferrados. Y todavía hoy, hermanos, casi 2000 años después, existe este grupo de tales judíos mesiánicos, se llaman judaizantes. Puro cuento, hermano. No hay tal cosa que un judío mesiánico. A mí sí existe porque en 1963 se levantaron movimientos que se llamaban judíos mesiánicos. Déjame leer una cosa a usted, hermano. Al judío mesiánico puede ir a Israel, hermano. Y los judíos verdaderos, ortodoxos, no van a aceptar a un gentil, hermano. No van a aceptar a un gentil como judío, hermanos. ¿Qué viene siendo el judío mesiánico? Es lo que está hablando aquí es lo que está hablando aquí Pablo, hermano. Ten cuidado de estos, porque se la pasan nomás en las casas por ganancia deshonesta, queriendo perseguir a la gente, a tenerlos sujetos a las ceremonias, a su dogma del judaísmo. Y estos días, hermano, en este año 2022, el 7 de agosto, aún sigue gente aferrada a que tenemos que guardar el sábado, comer comidas kosher, las ceremonias de la ley, porque son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos no entienden que ya Cristo cumplió la ley y los profetas por completo. Y obviamente que nos referimos a la ley ceremonial, porque la ley moral siempre va a existir porque es la mera naturaleza de Dios. Él es 3 veces santo, Dios es santo. Entonces las leyes morales
ni ahorita, ni mañana, ni en la eternidad, hermanos, se van a clausurar. Para que quede entendido. Entonces, dice Pablo aquí, ten cuidado de los judaizantes, Tito, porque van a engañar a muchos por ahí. Dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. No dice, ámalos, es que Cristo amaba, hermano, es que Cristo era amor, Timoteo. Es que, Timoteo, debemos amarnos, porque existe la fe, la caridad. Pero lo más fuerte de esto, Tito, es el amor. Acuérdate que yo te lo dije en las epístolas. No, le dice, repréndelos duramente, repréndelos con autoridad a estos falsos maestros, para que sean sanos en la fe. ¿Se fija? Por eso se tiene que exponer, hermano, los falsos maestros, los falsos profetas, las doctrinas que no están en línea con la palabra de Dios, se tienen que reprender y exponer duramente para que sean sanos por la fe. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que hace la falsa doctrina, hermanos? ¿Qué hace las falsas enseñanzas? ¿Qué hace volver al judaísmo? ¿Qué hace los dogmas de los que establecen las iglesias basándolas en su propio criterio? ¿Qué hacen? Desvían a la gente de la fe. Enferman a la gente de la fe bíblica. Y por eso Pablo le dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos por la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Se fija? Ahí está la cosa, hermano, que en cuanto una persona se aparta de la doctrina, de la sana doctrina, cualquier práctica no está en la Biblia, no importa que sean muelas de oro y con letras hebreas, no importa que le estén llenando las muelas de oro, no importa que estén cayendo que diamantes del cielo, oro del cielo, nada de esa basura, hermano, usted acepte, porque nada de eso es bíblico. Usted no ve ninguna señal de esta cuando predicaban los apóstoles. Nunca dijo Pedro o Juan o Pablo, vénganse para Jerusalén, está cayendo oro del cielo. Vámonos para la Odisea, ya están llenando las muelas con oro, ahora con letras griegas, hebreas. Y fíjese, hermano, estas iglesias se levantan con estas payasadas y se llenan así, ¡pum! ¿Cómo se llenan así las iglesias? Que Dios nos ayude, hermano, ¿en qué tiempos estamos viviendo? Porque no hay conocimiento de Dios, no hay conocimiento de la palabra de Dios, no hay quien enseñe la palabra como se tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque no les deja billetes, no les deja congregaciones grandes, puro emocionalismo. Y aquí por la palabra de Dios, Pablo antes de morir le dice a Tito, ten cuidado de estas cosas, Tito. Esto va a pasar, esto viene. Y sigue pasando, hermano, y sigue viniendo a las iglesias. Gente queriendo volver al judaísmo. Sigue diciendo Pablo aquí. Todas las cosas son limpias a los limpios. Mas a los contaminados e infieles, nada les es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y aprobados para toda buena obra. Siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Ajá, le voy a leer las notas. Todo esto se lo voy a leer con las notas. ¿Ok? Este testimonio verdadero declara no solo la opinión de Pablo, sino realmente las palabras inspiradas del Espíritu Santo. Por tanto, repréndalos duramente. Se refiere a la proclamación de la verdad y claramente indica el error también. Y lo hace en términos claros, para que sean sanos en la fe. Se refiere al hecho de que solo hay una fe, y es Jesucristo y Él crucificado. No atendiendo a las fábulas judaicas. La mayoría de los judíos que querían al apóstol la mayoría de los judíos que no querían al apóstol por haber dicho esto. Y mandamientos de hombres, quiere decir que no fueron dados por Dios. Que se apartan de la verdad. Demuestra el hecho de que cualquier cosa que haga que los hombres den espalda a la verdad de la cruz debe ser rechazada sin más explicaciones. Y todas las cosas son limpias a los limpios. Debe entenderse su contexto apropiado. Mas los contaminados e infieles nada es limpio. Indica aquellos que intentan encontrar la salvación fuera de la fe en la cruz de Cristo. Antes su alma y conciencia están contaminadas. La salvación según la ley, como fue dada, solo puede profanar y no puede salvar.
profesan conocer a Dios, proclaman la voz alta en profesión que conocen a Dios, mas con los hechos lo niegan. Se refiere a ellos que tratan de ganar la salvación por obras, lo que al mismo tiempo niegan la obra terminada de Cristo, siendo abominables, rebeldes, reprobados para toda buena obra. Es la manera por la cual el Espíritu Santo clasifica a todos los que intentan servir a Dios fuera de la cruz de Cristo. Fíjese, hermano, es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, a Tito, que le diga a las iglesias. Ten cuidado porque todo esto viene, Tito. Todo esto viene. Y hermano, en 2000 años después sigue existiendo esto. Dice el hermano Noé Ramírez, son enemigos de la cruz. Así es, así dice la Escritura. Así los llama la Escritura en Filipenses 3, 18 en adelante. Enemigos de la cruz. Manuela García dice, tristemente, si siguen pasando. Noé Ramírez, amén, pastor. Muchos cristianos están abrazando el judaísmo y sus ceremonias. Exactamente. Amén, pastor. Elizabeth Villa, Dios le bendiga. Watching. Sandra García, Dios le bendiga. Sonia Panda, mi esposa, está mirando. Joseph Velázquez, watching. Ok, Manuela García. Y así es, hermanos. Así es sencillamente. Predicar la palabra de Dios, hermano, expositoriamente es necesario. Tenemos que volvernos a la sana doctrina, hermanos. No queda de otra. Tenemos que volvernos a la pureza del Evangelio. Por muchos años, hermano. Yo tengo 50 estudios predicaciones, hermanos, que le titulé La seducción del cristianismo. 50 estudios, hermanos. Y los voy a poner otra vez, entre semana. Porque hay mucha torpeza en la iglesia, hermano. Mucha falta de conocimiento. ¿Y usted cree que cuando uno no estudia la Biblia, que Dios lo toma muy a la ligera? ¿Usted cree que cuando el cristiano es pasivo en leer la palabra de Dios o estudiarla, usted cree que Dios lo mira como algo bien, no hay problema, hijo, si tienes ganas de leerlo, si no, no. Hermanos, yo quiero decirle a usted, hermanos, que Dios toma eso muy en serio. Cuando decidimos nosotros no leer la palabra de Dios como debemos. Quiero llevarlo ahí a Oseas 4:6, hermanos. Quiero que note algo bien importante aquí en Oseas 4:6. Ya acabamos el capítulo 1 de Tito, hermano. Para la otra semana vamos a entrar en capítulo 2. ¿Ok? Oseas 4:6 dice de esta manera. ¿Ok? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, oiga lo que pasa aquí. Cuando el hijo de Dios, la hija de Dios, toma la actitud de no estudiar la Biblia o escuchar a cualquier falso profeta o apóstol porque habla bonito, Dios no toma esas cosas muy en serio, muy a la ligera. Dios las toma muy en serio. Dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambié su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron a Jehová el Señor, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación y vino mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño responde, porque espíritu de fornicaciones hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Qué tremendo, hermanos. Cuando el Hijo de Dios tiene una actitud que no le importa estudiar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, quiere pura música, puro canto, puro entretenimiento, le aplica esto aquí. Porque el cristiano fuerte no se forma por cantar, hermano. ¿Quién le dijo a usted eso? El cristiano fuerte, firme en el Señor, firme en la fe, no se forma por tanto cantar, hermano. No estamos en contra de alabar a Dios, le dije. Pero lo más importante de la iglesia, no dijo aquí el Señor, fue destruido porque le faltó más canción, más canto. Es que no cantan bastante. Es que no tienen un escenario ahí bonito, pongan luces. Pónganme unas bailarinas ahí con banderas para que aviven mi juego. No, dijo el Señor, porque dejaste mi conocimiento, porque del pecado del pueblo comen los sacerdotes. O sea, el sacerdocio y el pueblo eran iguales. Todos en la misma miseria. En el engaño, en el error, hermano. Y por eso es importante volvernos a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Cristo viene pronto, hermano. Él viene por una iglesia no entretenida. Viene por una iglesia preparada. Que se ha hecho
santa, que no está manchada del mundo ni contaminada del mundo. Una iglesia que ora y vela. Es la iglesia por la que viene Cristo, hermano. Ya estamos en la recta final, hermano. El infierno es real. Le dije que ayer, el viernes, nos mandaron a parar unas lumbres acá en el trabajo. Todas las trocas que traemos presión, pompas, nos mandaron para ir a ver todo lo que trabajo, porque tenemos una llamarada que se hizo ahí en los mezquites, hermano. Y nomás en lo que me rimé yo como algunos 20 pies de la lumbre, hermano, sentía que como 115 calor, me quemaba la piel, hermano, por fuera. Nomás dije yo, Dios mío, si estos son estas llamitas aquí en un ratito nomás, ¿qué será el infierno? El lago de fuego. Por eso tenemos que volvernos a Dios, iglesia. No esté yendo a iglesias apostatadas que nomás se entretienen, que nomás le están alimentando su vida social, que solamente alimentan su alma, su humanidad. Necesita ir a una iglesia que le ministren a su vida espiritual, que le hablen las verdades de Dios, porque el tiempo está corto, hermanos. Ya Cristo viene. Y cuando la trompeta suene, Dios conoce a aquellos que son fieles, que están en santidad, hermanos, que le aman, que le sirven de verdad. Dios los conoce y por ellos viene. Y Dios quiere que usted y yo nos preparemos porque el tiempo del fin se acerca, hermanos. La profecía más grande de los últimos tiempos antes del rapto es la apostasía. Y ya lo vemos en la iglesia. No las doctrinas falsas, no los movimientos falsos, eso siempre han existido. Una profecía exclusiva que da el Espíritu Santo, hermano, por Pablo, en la primera carta que leímos a Timoteo, es que vendría esta grande apostasía. Tesalonicenses, capítulo 2. Que la iglesia se iba a apostatar. Y la mejor manera de volver de la apostasía, hermano, es volver a Cristo. Volver a su palabra, volver a la verdad. Orar por nuestros hijos, por nuestros familiares que andan perdidos, muchos de ellos. Pero van a la iglesia, sí, pero perdidos. Pero que tocan a la iglesia, hermano, pero perdidos. Pero que van a una mega iglesia que está muy bonita, pero perdidos. Yo sé lo que le digo. Tenemos que orar para que Dios tenga misericordia. Nos redima, hermanos. Nos limpie de pecado. Y traiga a nuestros hijos al rebaño. Antes de que la trompeta suene. Y sea muy tarde. Volvamos a la palabra de Dios, hermano. Hay apostasía. Hace 2000 años que se nos habló y lo estamos viendo hoy en día.